presente sesión ordinaria. Con tal motivo, solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados puedan registrar su asistencia. Habiendo quórum de 25 diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria Rosvita López Aquino haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 11 de junio del 2013. Lectura del oficio signado por la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, integrante de esa 65ª legislatura, por medio del cual presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidades en el Estado de Chiapas. Lectura del oficio signado por la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio del cual remite iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 6, 8, 9 y 10 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Chiapas, y 479, 480, 483, 484, 486 y 487 del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de violencia política por género. Lectura del oficio signado por el maestro Marcos Mayo Mendoza y el ciudadano Jaime Cruz Díaz, presidente y secretario municipal del Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, por medio del cual solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Instituto Federal Electoral en el Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construcción de las oficinas de la Junta Distrital Ejecutiva 01. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 11 de junio del año 2013, con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado. Se pregunta en votación económica a la Honorable Asamblea si se apruebe el acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz,
integrante de esta 65ª legislatura, por medio del cual presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidades en el Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Flor Ángel Jiménez Jiménez de lectura al oficio de presentación. Con gusto, diputado presidente. Sea diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 97 del Reglamento Interior de ese Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidades en el Estado de Chiapas. Sin otro particular, reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, integrante de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el oficio de cuenta, diputado presidente. Túrnese a la comisión. Va a hacer uso de la palabra la diputada Gloria Luna para fundamentar su propuesta. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Hoy subo a esta tribuna del Estado para presentar a ustedes iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chiapas. Lo hago convencida de la tarea que como legisladores y representantes del pueblo tenemos cada uno de los diputados que nos encontramos aquí, y sobre todo porque sé que es importante contar con un instrumento jurídico que reconozca plenamente los derechos y libertades de las personas con discapacidad, en el cual se establezca la obligación del gobierno estatal y los gobiernos municipales para instrumentar políticas públicas en su beneficio y promuevan su integración a la sociedad en igualdad de condiciones. Como algunas personas que se encuentran aquí recordarán, yo fui integrante de la 61 legislatura en el año 2001-2004 y entonces estuvimos trabajando intensamente con los entes de gobierno estatal, en algunos momentos con gobierno federal, y por supuesto que el trabajo más intenso se dio con diferentes organizaciones de la sociedad civil que han luchado durante muchos años por los derechos de las personas con discapacidad. Aunado a ello, yo tengo un familiar con discapacidad y he podido vivir muy de cerca las situaciones que viven todas las familias, dado que sus condiciones de pobreza, de marginación y de exclusión son muy altas. Por eso hoy, con profundo respeto a todas las personas con discapacidad, vengo a presentar esta iniciativa y para ello quisiera hacer mención de algunos datos estadísticos que hoy son una realidad. Por ejemplo, decirles que a nivel mundial son más de 1.000 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad. De ellos, hay entre 110 y 190 millones que tienen grandes dificultades en salud. Su escolaridad es muy baja, participan poco en la economía y en las actividades productivas y registran índices de pobreza y exclusión muy altos. En México, tristemente, el número de personas con discapacidad va aumentando debido al envejecimiento de nuestra población y al número de personas que van adquiriendo algún tipo de discapacidad. El número que se tiene considerado anual es de 265,000 personas que van adquiriendo anualmente algún tipo de discapacidad. El promedio de escolaridad de la población con discapacidad a nivel nacional es de 3.8 años y el 33% es analfabeta. En lo laboral, la Organización Internacional del Trabajo informa que del total de personas con discapacidad en el mundo, 470 millones de discapacitados están en edad de trabajar
pero deben enfrentar empleos de muy bajo nivel y bajo ingreso. En Chiapas, según datos de la Sociedad Cooperativa de Discapacitados de Chiapas, cerca del 70% de personas que tienen algún tipo de discapacidad es desempleada y es el principal factor para no ser contratados, la discriminación. El Plan de Gobierno 2012-2018 de Chiapas Sustentable dice que existen 126,512 personas, o sea, 2.6% del total de la población del Estado. La mayoría de esta población, más del 80%, depende económicamente de su cónyuge, algún familiar u otra persona. En Chiapas, 4 de cada 10 personas son niños o niñas con algún tipo de discapacidad y muchos de ellos habitan en familias de personas indígenas y el total son 10,388 niños. A pesar de ello, la voluntad de los jóvenes chiapanecos logra sobreponerse. Recientemente, en la Olimpiada Nacional Juvenil, en la modalidad paralímpica, la entidad ocupa el 8º lugar nacional al haber obtenido 45 medallas. Todo un logro para nuestro estado y orgullo para todos los chiapanecos. En el estado de Chiapas, la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad se agrava si consideramos que la incertidumbre que prevalece en el marco jurídico actual. El estado de Chiapas carece hoy de una ley para personas con discapacidad. La ley supletoria es el Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables, específicamente el libro 4 de dicho ordenamiento. Sin embargo, no existe una ley específica en la materia que sea integral, que establezca responsabilidades claras para el gobierno del Estado y los gobiernos municipales, que reconozca los derechos y necesidades de las personas con discapacidad en el contexto actual de las sociedades del siglo XXI, que reconozca los derechos reconocidos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas y firmada por el Estado mexicano en el año 2007, que recoja las disposiciones de observancia obligatoria para todas las partes de la Federación Mexicana contenidas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Congreso de la Unión el 3 de marzo del 2011 y que armonice la legislación estatal con las leyes federales y los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. El proyecto que hoy someto a su consideración busca que el Estado de Chiapas cuente con un instrumento jurídico de vanguardia que reconozca los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad, otorgue un entorno físico y social y humano digno y en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, a fin de que éstas se integren de manera plena y productiva en sus comunidades. Los chiapanecos debemos exigir el pleno cumplimiento del artículo 1 constitucional para que se prohíba la discriminación por cualquier motivo, pero en particular la motivada por razones de discapacidad. Debemos comprometernos a cumplir este mandato constitucional para promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Por ello, el objetivo de la nueva ley es que todas las personas con algún grado de discapacidad en el Estado cuenten con las mismas oportunidades que el resto de hombres y mujeres, que se reconozca la necesidad compartida que tienen el gobierno y los ciudadanos para desarrollar políticas, programas, acciones sociales, pero sobre todo para construir una nueva cultura de respeto y tolerancia que permita a las personas con discapacidad vivir de manera independiente, superar obstáculos, barreras físicas, legales y culturales que lamentablemente frenan sus aspiraciones y desarrollo. La nueva normatividad retoma y desarrolla los ejes rectores de la política social para las personas con discapacidad, establece obligaciones claras para el Ejecutivo estatal en beneficio de las personas con discapacidad y también para los presidentes municipales de todo el Estado, establece responsabilidades para la sociedad y para la familia, instituye la obligación del gobierno para el diseño y ejecución de programas sociales que los prevean de satisfactores básicos, incluyendo
alimentación, vestido, vivienda y la mejora continua de las condiciones de vida de este segmento de la sociedad. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional confía firmemente en que en breve tiempo el Estado de Chiapas contará con una nueva ley que permita garantizar plenamente los derechos de las personas con discapacidad en un instrumento jurídico que reconozca sus derechos y libertades, establezca la obligación del gobierno estatal para instituir políticas públicas en su beneficio y promueva su integración en la sociedad en igualdad de condiciones. Es tiempo de que dejemos de ver a los discapacitados con una mirada de caridad y que, al contrario, los impulsemos sus derechos y lo veamos como un acto de estricto sentido social, de estricta justicia social. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Túrnese a la Comisión de Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, se recibió oficio signado por la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio del cual remite iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 8, 9 y 10 de la Ley de Acceso para una Vida Libre de Violencia para el Estado de Chiapas y 479, 480, 483, 484, 486 y 487 del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de violencia por género. Por lo que solicito a la diputada secretaria Rosvita López Aquino de lectura al oficio de presentación. Con gusto, diputado presidente. Diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Oficio. Por este medio y con fundamento en los artículos 34, fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 34, fracción 11, 95, 96 y 97, fracción 1 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo la siguiente. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 8, 9 y 10 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Chiapas, y 479, 480, 483, 484, 486 y 487 del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de violencia política por género. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarme a sus distinguidas órdenes y hacerle llegar un cordial y afectuoso saludo. Atentamente, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, coordinadora. Está leído el oficio, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 97, fracción primera del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero para razonar y fundamentar su propuesta. Con su permiso, diputado presidente. Honorable Asamblea, la violencia en contra de cualquier persona es en sí mismo un hecho reprobable e inaceptable. En ese sentido, se ha generado un marco normativo internacional y nacional de protección, atención, sanción y eliminación de su práctica. Al respecto, la protección de los derechos humanos cobra relevante función, aún más cuando existen grupos de personas que aún continúan padeciendo el atropello de sus derechos, como es el caso de las mujeres. La violencia ejercida en contra de las mujeres se manifiesta en todos los ámbitos. Sin embargo, es exacerbada en lo que respecta a los derechos políticos, lo que ha generado la reacción vindicatoria de las mujeres por su reconocimiento formal y real. Con el reconocimiento expreso de los derechos humanos, del principio pro persona y la prohibición de discriminar en nuestra Constitución, estos principios se actualizan, precisan y fundamentan
privilegiando el respeto a la inminente dignidad de la persona, lo que obliga a su debida observancia como parte angular del orden jurídico mexicano y tienen el efecto de hacer que tales derechos sean exigibles y justiciables para todas las personas, como es el caso de los derechos políticos, que si bien se encuentran establecidos, aún no se han consolidado, a pesar de que el reconocimiento expreso de los derechos humanos que favorece la interpretación armónica de los derechos humanos con la Constitución y los tratados internacionales de los cuales México forma parte. En el caso de la participación política de las mujeres, se enfrentan diversidad de obstáculos, entre otros los de carácter histórico, cultural, androcéntrico y jurídico, lo que ha llevado a las mujeres a recurrir al uso de recursos como la inserción de acciones afirmativas como mecanismo de compensación. Sin embargo, estas no han garantizado la participación política de las mujeres de manera plena, ni ha logrado su armonización con el derecho supranacional, lo que ha repercutido, a su vez, en la adecuación de la normatividad de los estados, en donde se aprecia que apenas 9 estados contemplan la paridad de las cuotas, entre ellas la legislación chiapaneca. Sin embargo, su inclusión no ha garantizado su actualización, ni se ha dado respuesta a la demanda de las mujeres. Basta señalar que aunque efectivamente nos encontramos ante una legislatura local con el mayor número de mujeres diputadas, que somos 16, solamente 2 de ellas han sido electas por el principio de mayoría relativa, 13 por el principio de representación proporcional y 1 a través de la circunscripción especial por el voto en el extranjero. El total de diputadas mujeres en el Congreso de Chiapas representa el 39% de las 41 curules que conformamos en esta soberanía y que se ha avanzado, pero que aún no es suficiente. Realidad adversa encontramos en el ámbito municipal. De los 122 presidentes municipales en funciones, solamente 2 mujeres son de los municipios de Catazajá y San Fernando ocupan el cargo de presidentas municipales en nuestro estado. Mientras que las mujeres tenemos representación en los cabildos hasta un 25% en promedio, es decir, una de cada 4 regidores en Chiapas es mujer, mientras que la ley prevé que deberían de ser 1 de cada 2. El uso de prácticas discriminatorias que se traducen en violencia política ha llegado a atentar incluso la vida de algunas mujeres en otros estados, contra sus libertades y el ejercicio de sus derechos humanos. Ello contraría el principio democrático consagrado en la Constitución, pues no se puede hablar de democracia sin la participación de mujeres y hombres de manera equitativa. Ahora bien, tomando en cuenta que la protección de los derechos humanos deben, entre otras cosas, contribuir al desarrollo integral de la persona, delimitar una esfera de autonomía dentro de la cual puedan actuar libremente, protegida de abusos de autoridades, establecer límites a sus actuaciones en todos los servidores públicos y crear canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos, su limitación y vulneración lesionan los derechos de las mujeres y, en consecuencia, a la sociedad, por lo que el Estado debe garantizar la protección de los mismos y establecer la prohibición de su agravio aparejada de una sanción penal aplicable. Lo anterior precisa generar en el uso de las facultades punitivas del Estado normas de carácter penal que prevean y sancionen la vulneración de dichas prerrogativas y se atienda a la realidad de las mujeres chiapanecas, en el marco de los derechos humanos, con perspectiva de género, que evite las desigualdades, los atropellos, las exclusiones, que son principales argumentos para legislar su tipificación en el catálogo de delitos a fin de frenar, atender, prevenir y sancionar la violencia política por razón de género. La democracia no puede ser completa sin una estricta adhesión a los principios de no discriminación de cualquier índole. Aún hay tarea por hacer en la inclusión de las mujeres en la vida política del Estado.
Aún hace falta cerrar las brechas de desigualdad para que las mujeres chiapanecas tengan una real participación y representación política libres de violencia. Por lo anterior, la presente iniciativa de modificación a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y al Código Penal de nuestro Estado propone establecer como tipo de violencia la violencia política, a fin de establecer expresamente su existencia, visualizar su forma de comisión en contra de los derechos políticos de las mujeres y a fin de dotarle de coercitividad a las prácticas que violenten los derechos políticos de las mujeres. Se propone incluir este tipo de conducta como un injusto penal dentro del Código de Delitos. Honorable Asamblea, dotemos de instrumentos legales eficientes los avances que en papel tenemos a favor de una democracia participativa, igualitaria, equitativa y real. Es cuanto. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Equidad y Género para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio asignado por el maestro Marcos Mayo Mendoza y el ciudadano Jaime Cruz Díaz, presidente y secretario municipal del Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, por medio del cual solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno a favor del Instituto Federal Electoral en el estado de Chiapas, quien lo destinará para la construcción de las oficinas de la Junta Distrital Ejecutiva 01 con cabecera en Palenque, por lo que solicito a la diputada secretaria Flor Ángel Jiménez Jiménez de lectura al oficio de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Sea diputado Luis Fernando Castellanos Canimayor, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presente. De conformidad con el artículo 36, fracción 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, acudo ante esa honorable legislatura solicitando autorización para desincorporar del patrimonio municipal de Palenque, Chiapas, un predio que pertenece al Fondo Legal del municipio de Palenque, Chiapas, con una superficie de 432 metros, .50 centímetros, localizado en la avenida 5 de Mayo sin número de esta ciudad, para enajenarlo en vía donación a favor del Instituto Federal Electoral, el cual será destinado para las oficinas de la Junta Distrital Ejecutiva 01. Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis respetos y consideraciones. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección. C. Marcos Mayo Mendoza, presidente municipal constitucional. Jaime Cruz Díaz, secretario del Ayuntamiento. Está leído el oficio de cuenta, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Rosvita López Aquino a partir de este momento.
Se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores: Jorge Alberto Clemente Magdaleno, del Partido Verde Ecologista de México, con el tema Asuntos Vulnerables. Y la diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, con el asunto El Día Mundial del Trabajo Infantil. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Alberto Clemente Magdaleno, del Partido Verde Ecologista de México, con el tema Asuntos Vulnerables. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, buenas tardes. Quiero manifestar como presidente de la Comisión de Asuntos Vulnerables mi respeto y admiración por la diputada Alma Rosa Simán, que hace algunos días presentó una iniciativa ante esta tribuna para la protección de los derechos de los adultos mayores. Hemos estado caminando, trabajando con la comisión que presido y desde luego con la colaboración de todos creo que va a salir mejor de lo que pensamos. Desde luego también felicitar a la diputada Gloria Luna por el día de hoy lo que ha presentado y decirle que coincide con el 98% de un documento que hemos venido trabajando nosotros en la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista y que está presentada a la presidencia de la mesa directiva, el cual agradezco a todos los amigos, compañeros diputados de la fracción que hemos venido trabajando en este sentido con las diferentes reuniones. Iniciamos con el diputado Noé Castañón, que no está el día de hoy, pero empezamos trabajando en su oficina, luego lo retomamos como comisión, tuvimos 4 reuniones en este Palacio Legislativo con las diferentes organizaciones de discapacitados como Patricia Velasco Santos, Jesús Rasgado Calderón, presidente de la Sociedad Cooperativa de los Discapacitados de Chiapas, Juan Antonio Suárez Centeno, Ramiro Reyes Pérez, Alfredo Martínez Espinosa y muchas organizaciones de Tuxtla Gutiérrez y del estado de Chiapas. Hoy en día, este Congreso del Estado, creo que la idea principal de todos los que estamos aquí no es únicamente venir a trabajar por la comisión que nos corresponde. Al contrario, contribuir con todas y cada una de las que compartimos los 41 diputados que pertenecemos a esta 65ª legislatura. Es ahí pues, amigas y amigos diputados, que manifiesto mi voluntad, mi esfuerzo, mi trabajo de esta comisión como presidente y creo, no me queda duda, que la de mis compañeros que encabezamos esta comisión. Y también esto abre, desde luego, aquí en el Congreso y rompe el paradigma de que el que está presidiendo una comisión únicamente tiene que trabajar por su comisión. El tema en este Congreso del Estado se llama Chiapas. Ahí está
efectivamente el meollo del asunto. Y yo creo que hoy, más que nunca, con el líder de nuestra fracción, nuestro amigo diputado Emilio Salazar, y desde luego con todo el trabajo conjunto que preside el licenciado Fernando Castellanos en la mesa directiva, Chiapas seguirá adelante. Nos ponemos en la mejor disposición. Creemos que debemos de juntar, diputada Gloria, todos los elementos necesarios para que esta ley tenga efecto. Y por supuesto que no se trata a veces de retardarlo, no se trata de bloquear nada en lo absoluto, sino de contribuir y trabajar para todos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, amigos diputados. Tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa del Partido Revolucionario Institucional con el tema el Día Mundial del Trabajo Infantil. Estimados diputados, distinguidos miembros de esta asamblea, asistentes que nos hacen el honor de acompañarnos, con su permiso, señor presidente, el día de ayer se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y en ese sentido quisiera comentar que se instaló en Chiapas la primera comisión interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil, la primera en todo el país. Fue un acto encabezado por el gobernador Manuel Velasco Cuello y por el subsecretario de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, el licenciado Ignacio Rubí Salazar, así como con representantes de las agencias internacionales de UNICEF, de la Organización Internacional para las Migraciones y de la Organización Internacional del Trabajo, que es la entidad que ha estado patrocinando estas actividades y estos eventos. Estas acciones vienen a ser el resultado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el cual se crea la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en edad permitida en todo el país. Es una iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal. Y la instalación de esta comisión en nuestro Estado demuestra esa decisión firme del presidente Enrique Peña y del gobernador Velasco de enfrentar la problemática y presupone un ejemplo a replicar en todo el país para erradicar el trabajo infantil en todas y cualquiera de sus formas. Quiero decirles que también envió el presidente de la República una reforma al artículo 123 que esperemos que el Congreso de la Unión la apruebe porque va a repercutir en la vida de muchos jóvenes adolescentes. Se aumenta en un año la edad de ingreso al trabajo, de los 14 a los 15 años, considerados todavía aún menores que necesitan la aprobación de sus padres. En el plano internacional, el llamamiento que hace la OIT para todos los países es que se realicen todas las reformas legales y la aplicación de las políticas públicas que garanticen la eliminación del trabajo infantil, sobre todo del trabajo doméstico, del trabajo no remunerado, y establecer condiciones mínimas para un trabajo decente y la ratificación de los convenios 138 y 182. El 182 establece en su esencia la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. ¿Cuáles son estas peores formas? Aquellas que hacen que los niños pierdan su infancia, pierdan el derecho a jugar, a vivir, a ser seres dignos y se les priva del derecho al futuro. Estas son las peores formas. Todas ellas implican el compromiso de la sociedad en su conjunto. Las cifras son duras. Estima la OIT que en el mundo unos 10,5 millones de niños laboran como trabajadores domésticos en los hogares de otras personas en condiciones peligrosas y en algunas
en algunos casos en condiciones análogas a la esclavitud. Ya todos hemos estado familiarizados con el fenómeno de la trata de personas y sabemos que los más vulnerables de entre los vulnerables son precisamente las niñas y los niños. De acuerdo con un nuevo informe publicado el día de ayer, de estos niños trabajadores, 6,5 millones tienen entre 5 y 15 años y más del 71% son niñas. Estas cifras, ¿qué nos invitan a reflexionar? Primero, que son niños que se dedican en los hogares, en los pequeños comercios, en el comercio informal, en las calles, se dedican a la limpieza, a planchar ropas, a cocinar, a la jardinería, a recolectar agua, a cuidar de otros niños y de los ancianos. Su vulnerabilidad a la violencia física, psicológica y sexual, y están expuestos a condiciones de trabajo abusivas, con frecuencia están aislados de sus familias, ocultos de la mirada pública y llegan a ser muy dependientes de sus empleadores. Y muchos de ellos corren el riesgo de terminar siendo explotados sexualmente y con fines comerciales de una manera permanente. En Chiapas, más de 52,000 niños de 5 a 13 años de edad y casi 140,000 adolescentes de 14 a 17 están inmersos en el sector laboral cuando debieran estar ocupados en ir al colegio, en ir a la escuela, en estudiar, en aprender y en tener familias y padres responsables que cuidaran de ellos. Si en Chiapas nosotros no evitamos esta circunstancia, vamos a perpetuar el círculo de pobreza, sobre todo porque estos niños se encuentran en el sector agrícola, considerado uno de los trabajos más peligrosos, en donde 3 de 4 niños laboran. Piensen ustedes en el sector de la industria cañera, la cacautera, la cafeticultura. Piensen ustedes también en la industria bananera, piensen en la ganadera, piensen en todas las industrias del sector agropecuario y forestal de nuestro estado y se van a encontrar ahí los niños no asistiendo a la escuela y no siendo atendidos todos sus derechos. En Chiapas, debemos reconocerlo, el gobernador Velasco está iniciando acciones tendientes a favorecer a la niñez chiapaneca a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a través del DIF, que se coordina de manera conjunta con la Organización Internacional del Trabajo para garantizar el derecho de las niñas y los niños. Dentro de los logros de estas acciones está precisamente la instalación de esta Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la creación y ejecución de un plan estatal que implica la realización de diversas acciones. Y esperamos que el Congreso del Estado reciba la invitación correspondiente para sumarse a este esfuerzo, a través precisamente de la Comisión de la Niñez, de la Comisión de Equidad de Género, de la Comisión de Trabajo, que son 3 comisiones de este Congreso preocupadas por el mismo problema. Desde esta tribuna, como presidenta precisamente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en este Poder Legislativo, quiero convocar a mis compañeras y compañeros legisladores para que nos sumemos a los esfuerzos del presidente Peña y del gobernador Manuel Velasco con el objetivo de erradicar el trabajo infantil en Chiapas, para evitar que haya niños trabajadores, para evitar que estos niños pierdan sus derechos en la práctica y para cuidar de la niñez, que es el futuro de Chiapas y de México. Y es a ellos a quienes debemos impulsar para que alcancen mejores condiciones de vida y desarrollo. El dinero que reciben los niños los empobrece y empobrece la economía nacional y del Estado, ese dinero que es dependiente del esfuerzo y del trabajo de los niños. Muchas gracias, señor presidente. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria
Tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta 65ª legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Flor Ángel Jiménez se sirva a anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con gusto, diputado presidente. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Primero, lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 2, y todos aquellos asuntos con el que dé cuenta la Secretaría. ¿Es cuánto? No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria el día martes 18 de junio a las 12 horas.